Buenas tardes. Es un gusto para FACA, Federación Argentina de Colegios de Abogados, contar con esta calificada asistencia a esta jornada sobre el arbitraje comercial internacional en Argentina que ha organizado la Comisión de Arbitraje de nuestra institución. La FACA ha estado permanentemente interesada y preocupada por el fomento y desarrollo del arbitraje en Argentina, como un sistema de justicia privada de igual y no menor jerarquía y efecto que las decisiones de la justicia estatal. Inclusive, en el año 2011 presentó, con el impulso de diversos legisladores, un proyecto de ley nacional de arbitraje interno e internacional. El sistema de derecho civil continental al que adscriben los países de Iberoamérica ha tenido siempre al arbitraje como una institución relevante que lamentablemente no ha logrado aún un consecuente desarrollo en el ámbito interno nacional por diversos factores, que no es el momento de destacar. No ha sucedido lo mismo en el campo del comercio internacional, en que el arbitraje se erige como el medio prácticamente natural y generalmente aceptado durante siglos de resolución de los conflictos suscitados en ese medio. La Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias de arbitraje extranjeras y Ley Modelo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1985 han permitido al arbitraje comercial internacional superar el atraso provocado por un mosaico normativo decimonónico que no la favorecía. Inmediatamente a la Ley Modelo, todos los países de Europa y Asia, tomando sus lineamientos en mayor o menor medida, fueron modernizando su normativo tanto en materia de arbitraje interno como internacional, llegando a fines del siglo XX con un desarrollo y aceptación significativos. Igual camino siguieron los países de Iberoamérica, desde el principio de los años 90. Lamentablemente en la región rioplatense, Uruguay y Argentina quedaron rezagados, siendo los únicos dos países que no contaban con una legislación moderna en materia de arbitraje interno o nacional e internacional. Lamentablemente Argentina reguló el arbitraje como un contrato típico en la oportunidad del nuevo Código Civil y Comercial Unificado, aprobado por la Ley 26.994, decisión que contó oportunamente con la crítica de la Federación, que consideró equivocada esta decisión por tratarse de un instituto que no solo en nuestro país, sino en la mayor parte del mundo, sin perjuicio de desconocer su raíz contractual, ha tenido y tiene esencia y efectos jurisdiccionales y ha sido regulado como una norma procesal. Afortunadamente, en julio del 2018, se aprobaron las leyes 27.449 en Argentina y 19.638 en Uruguay, publicadas ambas el 26 de ese mes sobre arbitraje comercial internacional, tomando como base la citada Ley Modelo. También, el 14 de diciembre del 2018, se aprobaron en Praga, capital de la República Checa, las llamadas Reglas de Praga, sobre tramitación eficiente de los procedimientos en el arbitraje internacional, con el propósito de darle un perfil más adecuado al sistema de derecho civil continental europeo a dichos procedimientos, respecto a los que desde 1984 se venían aplicando las llamadas reglas de la IBA, International Bar Association, sobre prácticas de prueba en el arbitraje internacional, con una impronta más afín al sistema procesal adversarial del Common Law. Pues bien, a analizar la nueva ley argentina, las nuevas reglas de Praga y a explicarles un poco qué es el CIAR, que nació en la idea de la Comisión de Arbitraje de esta federación, es que nos convocan estas jornadas cuya apertura declaro en este acto. Muchas gracias por estar presentes y que tengan muy buenas jornadas. El doctor Aguilar tiene amplia experiencia en asesoramiento legal a las partes en arbitrajes internacionales bajo el reglamento de la CCI. Asimismo, en arbitrajes locales ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es miembro fundador del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI. Es director y fundador del CARAT, integra listas de árbitros de distintos centros de arbitraje, es árbitro del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje, el CEMA, y finalmente integra el directorio en la Corte de Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio. Como ya anticipó el doctor Méndez, el doctor Aguilar nos va a hablar sobre las reglas de Praga.
Muchas gracias. Bueno, yo, atendiendo que tenemos poco tiempo, no voy a analizar artículo por artículo de las reglas, sino que voy a hacer un primer comentario general sobre cuál es el contexto internacional donde se producen las reglas, y después voy a señalar algunas particularidades de las reglas que la diferencian de lo que los que hacen arbitraje internacional están habituados a ver. En primer lugar, para comenzar, diría que el título completo de las reglas son Reglas sobre tramitación eficiente de los procedimientos en el arbitraje internacional. Y si lo comparamos con el título que tienen las reglas de la IBA, de la IVA, es Reglas de la IVA sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional. O sea que las reglas de la IVA están claramente limitadas a algunas pautas que se enuncian sobre problemas prácticos en la producción de la prueba. Y las reglas de Praga, ¿qué son? Las reglas de Praga son pautas procesales también, pero que, vamos a ver, exceden bastante el tema práctico de la producción de la prueba. Nosotros decimos que este tipo de reglas las llamamos soft law, que yo prefiero traducir no como ley suave, sino como ley blanda. ¿Y por qué es ley blanda? Porque se pueden aplicar o no aplicar, se pueden aplicar en un todo o parcialmente, se pueden aplicar al principio o al final del procedimiento, y en definitiva esto sirve para introducirnos en el mundo raro de lo que es el arbitraje internacional. En el arbitraje internacional, como todos ustedes saben, no hay un congreso terráqueo que emita normas. ¿Quiénes producen estas normativas de ley blanda o soft law? Bueno, por ejemplo, acabamos de ver la IVA, por ejemplo, Naciones Unidas, con su proyecto de ley uniforme, UNCITRAL o NUCNI, y instituciones arbitrales de importancia como la AAA, la American Arbitration Association, la Cámara de Londres, la LCIA o la CCI. Un ejemplo clásico son las reglas UNIDROIT sobre compraventa internacional. En este caso, es un producto que se debatió durante un año, desde enero de 2018 a diciembre de 2018, por abogados representantes de los 30 países convocados por la Asociación Rusa de Arbitraje. Entonces, lo primero que uno piensa es si hubo que ponerse de acuerdo entre abogados de 30 países. La verdad que es bastante probable que el producto sea, digamos, algo chirle, ¿no? Producto de compromisos, demasiado para un lado, demasiado para el otro, haciendo equilibrios entre todas las culturas jurídicas. El tema de que estas normas no surgen de ningún congreso, de ningún organismo parlamentario. Llevó, por ejemplo, a un procurador general de la Nación a decir que en realidad la lex mercatoria no existe. ¿Y por qué lo dijo eso? Porque para una concepción de un abogado, una norma tenía que salir
de órgano legislativo de algún lado. No podía ser que hubiera normas que no surgieran de ningún tipo de congreso o cámara legislativa. Y en realidad, ¿qué quiere decir esto del soft law? Lo que quiere decir es que no es una mera expresión de deseos. Tiene cierto valor preceptivo. Lo que pasa es que el valor preceptivo que tiene es un valor preceptivo indirecto. Va a tener valor preceptivo en la medida en que sean aceptadas las reglas, que sean aceptadas generalmente por los tribunales de arbitraje, por los árbitros, y que ese conocimiento se afiance en los usos y costumbres de los comerciantes internacionales. De ahí que se habla de lex mercatoria, como de un conjunto de normas que no tienen origen en ninguna legislación, pero que de todas maneras se deben tener en cuenta por aquellos que ingresan a ese mundo raro del arbitraje internacional. En general, abarcan temas prácticos, como temas de la prueba, cuestiones de éticas, cuestiones sobre cuestiones que han sido debatidas o que no tienen uniforme solución en los órdenes jurídicos que conocemos habitualmente. Por ejemplo, el tema de la investigación del derecho, si los jueces pueden o no pueden investigar el derecho, las cuestiones sobre inferencias negativas en el caso de que no se cumpla con una orden judicial, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué surgen las reglas de práctica? Porque en el arbitraje internacional hay un concepto, permea el concepto de que hay que hacerlo más simple y menos costoso, porque se torna, tienen la práctica del arbitraje internacional, ven que los procesos se tornan cada vez más complejos y más caros. Entonces, pensaron que la solución del caso sería empoderar a los árbitros para que puedan tomar decisiones unilaterales de oficio, digamos. Y bien, yo creo que si vamos a hallar culpables sobre el tema este que preocupa a todos los que participan en este sistema raro, podemos decir que la culpa lo tienen los abogados, porque los abogados gustan de hacer complejas las cosas simples, o podemos decir que la culpa la tienen los árbitros porque no ponen suficiente empeño. Yo una vez le pregunté a un árbitro cuántos arbitrajes simultáneos puede llevar usted. Pero él me dijo uno, no más de uno. Entonces, la reacción para los que llevan muchos arbitrajes es que, bueno, cada vez más se ponen condiciones en la designación de los árbitros para tratar de limitar estas cosas. Y uno de los temas que se ha pensado, que pensó esta asamblea de especialistas de más de 30 países, es empoderar a los árbitros. Ahora, empoderar a los árbitros significa desapoderar a los abogados. Porque si yo transfiero poder hacia el tribunal, se lo saco a las partes. Y ahí viene el tema de las dos tendencias que recién se refirió tangencialmente sobre el tema de que
¿Cuál es la naturaleza del arbitraje? ¿Es jurisdiccional o es un tema contractual convencional? En esto hay dos grandes visiones que nunca se pusieron de acuerdo y creo que nunca se van a poner. Una es la visión contractualista, que es la visión norteamericana, que dice, por ejemplo, que las partes son los dueños del arbitraje. Las partes son los que deciden y el árbitro no puede meterse a enmendarle la plana a los abogados de las partes, ni a mejorar la posición de una de ellas, y no puede hacer comentarios sobre la prueba, sobre qué tipo de prueba, no puede sugerir prueba, no puede no puede desnivelar la cancha, ¿no? Ellos llaman desnivelar la cancha. Y la verdad que las reglas de Praga tratan de hacer algo totalmente distinto. Las reglas de Praga tratan de permitirle al árbitro decidir ciertas cuestiones sobre las pretensiones de las partes, sobre el derecho aplicable y sobre la prueba. Por ejemplo, designar testigos, interrogarlos, designar peritos, sustituir peritos. Este debate, recuerdo que una vez yo estaba en un congreso en Estados Unidos y la posición americana era muy clara. Dijo, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los derechos arbitrables? Los derechos arbitrables son derechos patrimoniales y disponibles. O sea, ¿qué problema hay en que una parte decida renunciar a un derecho? Ninguno. Que decida litigar de una manera o litigar de otra. ¿Por qué tiene que meterse el árbitro a corregir eso? A tratar de equilibrar las partes. Y el ejemplo que ponían era el ejemplo de un conflicto entre un país subsahariano que que el presidente designó como abogado a su sobrino, y la otra parte, una empresa americana con un estudio de la costa este de 700, 800 abogados. Y entonces decían, bueno, allá ellos, si la parte decide poner, por las razones que fueran, a un pariente del presidente como abogado, ¿por qué me tengo que meter? No lo puedo hacer. Y había un árbitro inglés, ya mayor, ya entraba en años, y dijo lo siguiente: mire, a mí, si me designan abogado, yo creo que me designan porque confían en que yo voy a hacer justicia. Y para hacer justicia, yo lo primero que tengo que saber es la verdad de los hechos. Yo tengo que poder investigar la verdad. Y entonces, si yo veo que una parte no es eficiente para investigar la verdad, entonces yo creo que yo por mi lado voy a hacer la investigación. Y lo mismo para investigar el derecho vigente que resulta aplicable al caso. El tema del derecho en el arbitraje doméstico no tiene demasiada importancia, pero en el arbitraje internacional sí, porque generalmente hay más de un derecho aplicable y a veces los derechos aplicables tienen distintas soluciones conflictivas. Bueno, la reacción de los americanos fue indignada. Pero ¿cómo? Yo como abogado, resulta que si yo estoy del lado de el abogado que es ineficaz en su defensa, por supuesto que me voy a alegrar de que el árbitro me dé una mano. Pero ¿qué pasa con el abogado de la otra parte? Se va a sentir realmente indignado de que pase eso. Bueno, ese tipo de conflictos es el que plantean estas normas. Por otro lado, y además, no nos debemos olvidar, aparte de que
no nos debemos olvidar de la clase de derechos que son los derechos arbitrables, que esto es un juicio. Esto es un juicio que implica un conflicto. Y si hay algo que deben los árbitros evitar es sorprender a las partes. Las decisiones sorpresivas son malas. Son malas porque pueden lesionar el derecho de defensa. Entonces, fíjense que el artículo 1.2 de las reglas dice lo siguiente. El tribunal arbitral puede aplicar las reglas de Praga o cualquiera de sus disposiciones en virtud del acuerdo de las partes o de oficio después de haber oído a las partes. Lo de o de oficio a mí me causa alarma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es el encuadre jurídico que rige un arbitraje? Están, primero, la ley procesal de la sede. Ustedes saben que la sede no es el lugar físico donde tramita el arbitraje, ni es el domicilio del árbitro, sino que la sede es una especie de cordón umbilical jurídico que liga un determinado ordenamiento jurídico nacional con el procedimiento arbitral. Eso en primer lugar, y sobre todo las normas que son indisponibles de la ley procesal del lugar de la sede, de la lex arbitri. Segundo, tenemos la convención arbitral en sí, que puede establecer normas que están por debajo de esto. Tercero, existe algo que de las cuales pocas veces se habla, y es que en todo procedimiento arbitral, el tribunal, en una audiencia preliminar, dicta o establece cuáles van a ser las normas procesales propias a ese caso, que son de detalle, pero son de detalle importantes. Por ejemplo, cómo van a ser las audiencias, cuál va a ser el orden de la declaración de los testigos. Acá, en las normas de Praga, se dice que el árbitro puede determinar el orden en que van a declarar los testigos. Eso solamente haría que yo, personalmente, no jamás elegiría las normas de Praga, simplemente por ese motivo. ¿Me pueden decir a mí en qué orden van a declarar mis testigos? Bueno, la regla de Praga tiene algunas otras normas que son conocidas y son muy parecidas a las de la IVA y parecidas a nuestro código procesal, así que no tienen mayor interés. Pero hay dos o tres temas que son realmente disruptivos. Uno es el tema del manejo de la prueba documental. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que una de las preocupaciones en el arbitraje internacional es que los procedimientos se hacen cada vez más largos y más complejos. Entre paréntesis, lo que pasa, en mi opinión, es que también los negocios son cada vez más complejos. O sea, hoy en día es frecuente no que venga un contrato, dos partes y un contrato, sino que viene un conglomerado de contratos y más de dos partes en los juicios de arbitraje. Y los montos suelen superar las 7 u 8 cifras o más. Entonces, claro, por supuesto que se complejiza la cuestión. Entonces, con la prueba documental, las reglas de Praga tratan de limitarla, y en todos lados se trata de limitar. Y dicen que, como regla general, no se acepta el ofrecimiento de documentos existentes en la parte contraria, que tengan el poder de la parte contraria. Y estamos hablando acá de millones de documentos, casos donde hay millones de documentos. Literalmente en Estados Unidos
que hacen como decir, hay que procesar y administrar cientos de miles de documentos. Seguramente pueden hacerlo a través de computadoras, de palabras claves, etc. Pero es un poco excesivo decir que se va a limitar la producción de prueba documental de esa manera y que el árbitro va a tener la posibilidad de hacerlo. Y hay un tema que no tratan, que es el tema de lo que los americanos llaman los documentos privilegiados. Los documentos privilegiados son básicamente los documentos entre la parte y su abogado. Y acá las reglas de Praga no dicen nada al respecto. Y la verdad es que se plantea muchas veces. Una parte pide la exhibición del documento y la parte restante dice no, ese documento no se lo voy a mostrar porque es un email que yo le mandé a mi abogado y que el abogado me contestó. Ese tipo de tema que sí tratan las reglas de la IVA no tratan las reglas de estas. Hay una planilla que es muy usada en los arbitrajes internacionales que se llama la planilla de Redfern, que tiene 7 columnas. Cuando uno quiere pedir la exhibición de documentos, tiene que llenar una planilla de 7 columnas. La primera es que tiene un número de documento, el segundo es la descripción del documento, la tercera columna es la vinculación del documento con el hecho que se quiere probar, la cuarta es un comentario que sobre ese documento puede hacer la parte que lo pide, la quinta es la oposición que hace la parte contraria a ese documento, la sexta es la respuesta a la oposición que hace la parte que lo pide y la séptima es la decisión del árbitro. Pero en este caso, con las reglas de Praga, lo que se transfiere al árbitro es la posibilidad de aceptar, rechazar, modificar la producción de documentos. Después está el tema de los testigos. Ustedes saben que en arbitraje internacional lo que se hace usualmente con los testigos es que las partes designan a los testigos, el tribunal los aprueba y entonces los testigos hacen una declaración escrita, firmada, que presentan al tribunal. Acá se acepta ese procedimiento, pero no se habla nada de lo que los americanos llaman el cross-examination, que es lo que nosotros llamamos las preguntas. O sea, se corre el riesgo de que pueda haber un testigo que haya hecho una declaración sin la presencia del abogado de la contraparte y que luego yo no le pueda repreguntar. El tribunal sí va a poder repreguntar, pero yo no. Aparte, el tribunal puede bocharme a algún testigo si quiere. Bueno, eso es común. Nosotros, en nuestro procedimiento también podemos limitar el número de testigos, etc. Pero una cosa es limitar el número de testigos y otra que me fije en el orden que van a tener en la declaración. Bueno, con los temas de los peritos, más o menos las normas son comunes, no tienen demasiado interés, y hay 2 puntos finales. Uno es que se permite a un árbitro dentro del tribunal o dentro del panel de 3 hacer un acuerdo transaccional o procurar un acuerdo transaccional entre las partes, con la salvedad de que si no se pone de acuerdo va a tener, y las partes si no lo confirman, va a tener que renunciar y irse del tribunal. Esto yo creo que es una norma muy fantasiosa, porque ustedes como abogados litigantes saben que si yo tengo que argumentar mi caso para una transacción delante de un mediador, que sé que después va a ser un árbitro, bueno, hay cosas que voy a decir y cosas que no voy a decir. Por supuesto, eso pasa
normalmente. No voy a mostrar todas mis cartas a este señor que después va a ser mi árbitro. Y yo creo por eso que los mediadores no pueden ser árbitros, porque es condenar la mediación a un fracaso. No va a fracasar. Ahora, desde el punto de vista del árbitro, si yo soy árbitro y tengo mis honorarios ya no cobrados, pero por lo menos en la cabeza sé que voy a cobrar, sabiendo el monto del juicio, etc. Y me dicen, pase a ser mediador, y si fracasa la mediación, se le terminó el trabajo, no voy a querer ser mediador, claramente. O sea que son normas, en general, las normas de Praga, son normas que han sido pensadas más creo yo, por académicos que no tienen la práctica del litigio. En la práctica del litigio, por eso les dije, el arbitraje es un juicio, es un litigio, hay un conflicto. Y los abogados estamos tratando de defender al máximo a nuestros propios clientes, y ese tipo de cosas no creo que tengan éxito. Después, por último, bueno, está el tema de las conclusiones desfavorables que ya hablamos, y que eso es común para muchos sistemas jurídicos. Y el tema de la iuris noviculia, la posibilidad del árbitro de analizar el derecho, aparte de lo que las partes hayan dicho. Y esto es importantísimo en el arbitraje internacional, porque como ya les dije, muchas veces el árbitro no está formado jurídicamente en el país cuyo derecho se aplica. Es decir, en la CCI es exactamente la regla contraria. El árbitro no puede ser de la nacionalidad de las partes. Y normalmente el derecho de alguna de las partes es el derecho aplicado. Entonces, la investigación del derecho, es decir, la posibilidad de investigar el derecho es muy importante para los árbitros, y por eso las reglas de Praga también admiten que el derecho se pruebe mediante peritos. Alguna vez yo he tenido el caso de peritos en derecho argentino que han tenido que hablar sobre el derecho argentino delante de abogados norteamericanos que están entrenados para las repreguntas, y les puedo asegurar que sudaban más que yo cuando tenía que dar examen en la facultad, porque es difícil y complicado. Bueno, un poco para terminar, voy a citar a un conocido árbitro internacional que se llama Rusty Park, norteamericano. Es el árbitro que juegan en primera en Estados Unidos, y que, resumiendo, dijo, bueno, veritas filia temporis, es decir, la verdad es hija del tiempo. El tiempo nos dirá la suerte que corran las reglas de Praga, pero hoy, a mí personalmente, me parecen gravemente disruptivas los usos establecidos en el arbitraje internacional.